ser interpretado el texto normativo nos da como resultado una norma, pero no interpretado por cualquier persona, autorizado para hacer interpretaciones vinculantes, y esto solo sucede con los juzgadores. No sé si alguien pudiera apoyarme y busca en internet una tesis de un tribunal colegiado, lo puede encontrar así, que le ponga jurisprudencia o tesis churrería, que me ayude con eso para ahorita comentarla y dar ese ejemplo. Las técnicas interpretativas en los textos, o sea, cuando buscamos un libro sobre interpretación jurídica, van a ver que está esta interpretación que le denominan literal, ¿no? O gramatical, que ya comentamos, pero esa no existe, que podría ser una interpretación que nosotros, me parece, podríamos denominar una interpretación prima facie, o sea, una interpretación a primera vista, o una interpretación, digamos, con esta manera de pensar a bote pronto, ¿no? Coleman, por ejemplo, ha publicado un texto, esto de pensar, pensar rápido, pensar lento, sostiene la tesis de que pensamos de dos maneras o tenemos dos formas de pensar. Una rápida, intuitiva, que utiliza el cerebro para ahorrar energía porque ha resultado, normalmente es así, nos ha dado buenos frutos. Y otro tipo de pensamiento que es lento. Por ejemplo, si nos preguntan cuánto es 1 más 1, pues entonces entra en acción este pensamiento rápido. Esta interpretación que llama literal es más bien asimilable a este pensamiento rápido, sin pensar, de manera intuitiva, bote pronto, pues me late que es así, ¿no? Ahí dice tal, yo entiendo esto, todo el mundo lo entiende, vámonos. Eso es lo que significa. Pero hay otra interpretación que requiere pensar, meditar, estructurar argumentos para llegar a dar con la interpretación adecuada, y esa se identificaría con el pensamiento lento, que es cuando le dicen, a ver, 5 por 8 menos 3 más 24, lo que le resulte raíz cuadrada y multiplíquelo por 6, luego elévelo al cubo. Bueno, pues ya así como que intuitivamente no nos da, ¿no? Sino que tenemos que pensar, desarrollar una estrategia, a lo mejor es escribirlo, decirme lo repite, voy o resolviéndolo sobre la marcha, operación, como me lo van diciendo, pero anotándolo, o primero lo anoto y luego lo voy resolviendo, en fin, pero requiere ya pensar, no es algo que se pueda resolver a bote pronto, ¿no? Eh, Podría haber incluso discusión si el texto es claro o el texto es ambiguo, porque como la interpretación es lo que el intérprete le atribuye al texto, algunos pueden decir, está clarísimo, hombre, ¿qué le interpretas? Está clarísimo de la interpretación literal. Es decir, lo que ellos dicen es, a bote pronto, sin pensarlo, intuitivamente, ya tienes la respuesta, hombre, ya que le buscas. Otros podrán decir, no, es que no es así tan simple, mira, si te detienes tantito y lo piensas bien, esto podría significar varias cosas, ¿no? También en los años 80, cuando Jorge Carpizo estaba vivo y era rector de la UNAM, pretendió modificar el reglamento de cobros de la UNAM y decía eso de que paguen 20 centavos por semestre es una ridiculez, vamos a actualizar un poco el asunto, y eso desencadenó un paro eh, que los estudiantes de ciencias políticas llamaron huelga de la UNAM, que los estudiantes de derecho decían eso es una barbaridad, la huelga se da entre empleados, ¿no? Normalmente obreros, y los patrones, y los estudiantes no son empleados, pero si te asesora una persona que ha estado en la lucha obrera, pues tú llámale huelga, y pusieron banderas rojinegras, aunque no eran los empleados los que iniciaron esto, sino los alumnos. Pero ya es como si fuéramos en total, eso de las palabras y la colocación y la denotación no se les daba mucho, pues su movimiento no estaba denotado por el concepto de huelga, ¿no? Pero les daba lo mismo. Y los de derecho iniciaron una batalla legal. Y entonces acudieron a los tribunales, y el asunto escala en la cadena impugnativa y llega a un tribunal federal, donde le pide que interprete el artículo 3º constitucional, la fracción cuarta. La fracción cuarta, aunque el artículo 3º ha sido modificado muchas veces, la fracción cuarta de esa época y en la actualidad es lo mismo. Esa no ha cambiado. Y lo que dice es, toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Eso es lo que dice. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. El argumento de los estudiantes de derecho era muy sencillo. A ver, el texto es claro.
y donde la ley no distingue, como decía hace rato un compañero, ¿no? Donde el legislador no distingue, el intérprete no debe distinguir. Toda la educación que el Estado imparta será gratuita. Interprétame toda. Pues toda es toda, ¿no? No una parte. Entonces, no nos deben de cobrar ni siquiera los 20 centavos. ¿Qué decidió el Tribunal Federal? Que cuando se refería a la Constitución a toda la educación, toda la educación que se imparta gratuita, había que entender que se refería a toda la educación básica. Toda la educación, y le agrega básica, que el Estado imparta será gratuita. La Constitución, en su texto, no dice eso. Pero la interpretación que dio el Tribunal Federal es que eso dice. Y la Constitución dice lo que la Suprema Corte dice que dice. Pues no. O sea, el intérprete es el que va a definir qué es lo que significa el texto normativo. Y si ese texto normativo es la Constitución, pues el intérprete último es la Suprema Corte, pero hay órganos constitucionales o tribunales que tienen la facultad de interpretar la Constitución, ¿no? Y entonces este Tribunal Federal pues decidió que eso significa. Y para el caso de la huelga eso es lo que significa. Es decir, el juez elabora una norma o crea una norma partiendo del texto normativo. Y la norma es el resultado de esa interpretación, ¿no? Este es, digamos, un ejemplo, pero podríamos encontrar muchísimos. No sé si alguien ya ubicó esa tesis de la churrería. Sí, ya ¿Sí? la tengo. Ya la tiene. Deme nada más un minuto para que usted la pueda leer, para dar el contexto. Ok, sí. En la Ciudad de México, una persona que tiene un negocio donde vende tacos, emparedados, licuados, o sea, tiene una tortería, pues vende tortas, un día decide meter una de estas maquinitas que hay en las ferias, en las plazas, con las que se hacen churros. Y entonces también empieza a vender churros. Y llega un inspector administrativo y le dice su licencia de panadería. Y dice, ¿cómo? ¿Tu licencia de panadería? Es que si no le voy a tener que cerrar. Y es que esto no es una panadería, esto es una lonchería. Y aquí están mis documentos en orden. No, no, no. ¿La de panadería no la tiene? Entonces, lo multo y lo clausuro. Ante esa decisión, impugna, se va a la cadena impugnativa y termina con esta joya, ¿no? De la churrería. Ahora sí, si lo quiere, la discusión era si por tener una máquina que elabora churros dentro de una tortería y vender churros requiere licencia de panadería para eso. Esa es la discusión, porque la ley exige que si vendes pan tienes que tener un permiso especial, pero si vendes tortas, tacos, jugos, no. La discusión era esa, interpretar si este era un caso subsumible, como también dijeron aquí en el chat hace rato, ¿no? O denotado por esta exigencia de la ley administrativa, ¿no? Para las panaderías. Ahora sí, si la quiere leer, por favor. Perfecto. Empieza diciendo tesis aislada de Suprema Corte de Justicia, tercera sala, 1 de diciembre de 1988. Como resumen tiene churrería, un giro mercantil que tenga esa actividad requiere licencia de funcionamiento, aunque se realicen otras para los que no se necesite. Reglamento general para establecimientos mercantiles y espectáculos públicos en el Distrito Federal. Contenido. Churrería, un giro mercantil que tenga esa actividad requiere licencia de funcionamiento, aunque se realicen otras para las que no se necesite. Reglamento general para establecimientos mercantiles y espectáculos públicos en el Distrito Federal. Aun cuando dentro de los giros que son regulados por el artículo 3 del Reglamento General para establecimientos mercantiles y espectáculos públicos en el Distrito Federal, no se encuentra el relativo a la venta de hamburguesas, emparedados, tortas, tacos, etc. Sin embargo, sí está el que se refiere a la venta de churros, porque la elaboración y venta de pan sí aparece expresamente regulada dentro del grupo 1, apartado 8 del referido artículo 3, pues atendiendo a la definición gramatical de la palabra pan, que según el Diccionario Ilustrado de la Lengua Española, edición 1986, es la porción de masa de harina y agua que después de fermentada y cocida en horno, tradicionalmente ha venido considerándose el principal alimento del hombre, entendiéndose que es de trigo, cuando no se expresa otro grano.
que se hace de varias formas y que toma nombres especiales. Se puede deducir que el vocablo churro, sin duda alguna, participa de tal naturaleza, al que tradicionalmente en nuestro país así se le identifica o designa como una variedad de aquel y que el diccionario Larousse de la lengua española, en su edición del año de 1983, define como masa de harina y agua que se fríe y tiene forma de bastoncillo alargado o en rueda. De acuerdo a lo antes expresado, resulta que, en estricto sentido, un giro que se dedica a la actividad de churrería sí se encuentra afecto a la regulación que hace el artículo 3 del reglamento mencionado. Bueno, sí, lo podemos dejar aquí porque creo que está claro qué es lo que dice, ¿no? Porque esto nos permite hilar ahí varias cosas con el siguiente tema de la argumentación. Perfecto. Y aquí nuestro profesor de lógica también tendría muchas cosas que decir, porque, mire, entonces, una interpretación, antes de entrar a esto de la churrería, una interpretación pretende ser literal, o sea, esto de prima facie, ¿no? O a bote pronto. Otra interpretación es correctora. Entonces, hay dos tipos grandes de interpretación. La interpretación a bote pronto, ¿no? Prima facie, ¿no? Y una interpretación correctora. La interpretación correctora obviamente va a modificar el texto. La interpretación correctora puede ampliar, entonces puede ser una interpretación correctora extensiva del alcance del texto, y es ahí donde está la argumentación a simili, o sea, por analogía, o la interpretación a fortiori, esto de una interpretación que no está previsto también el caso, que también es creadora de normas, que en español se identifica como argumento de mayoría de razón, no porque varios lo digan o porque muchos lo digan. Mayoría de razón significa con mayor razón. Si opera en un supuesto, pues con mayor razón en este otro, ¿no? Se llama argumento a fortiori, ¿no? Argumento a fortiori. O puede ser una interpretación, ya sea, decía yo, correctora extensiva o correctora restrictiva. La interpretación del artículo 3 que comenté hace rato, que hizo el Tribunal Federal, fue una interpretación correctora restrictiva de la expresión de nuestra Constitución de que toda la educación que el Estado imparte sea gratuita. El Tribunal Federal concluyó que toda, no era toda, sino solo una parte, hace una interpretación correctora restrictiva, utilizando un argumento que se denomina de la disociación. Lo que hace es decir, la educación, pues comprende la educación básica, media y superior. ¿A qué se referirá cuando diga que toda la educación será gratuita? Que toda la educación que el Estado imparta. Está fuera de discusión que la educación que imparte la UNAM es la educación que imparte el Estado. Eso ni siquiera estaba sujeto a discusión, ¿no? Lo que hace el juzgador es decir, pues el artículo es muy grande, tiene varias fracciones, y en la primera parte habla de educación básica, así que cuando llega la fracción cuarta y dice que toda la educación que el Estado imparta será gratuita, se refiere a toda la educación que previamente dijo, o sea, a la educación básica, ¿no? Hace una disociación de toda la educación por partes y dice solo se aplica una parte. El argumento de la disociación para hacer una interpretación correctora restrictiva. Pero también se puede hacer una interpretación correctora extensiva, que es lo que está haciendo en esta tesis, ¿no? En este criterio, el juzgador. Y pretende justificarlo con un argumento que dice él que es deductivo, porque dice, se deduce. Y luego, si se deduce, lo que está planteando, la deducción implica la elaboración de un silogismo. Lo que va a argumentar, ¿no? Pudieran ser un argumento deductivo, podría ser un argumento inductivo, podría ser un argumento abductivo. Ahorita volvemos a esto, pero lo que me importa ahorita es que va a ser una interpretación correctora extensiva y va a argumentar diciendo que va a plantear un silogismo, porque dice, se deduce. Entonces, plantea la premisa mayor. ¿Cuál es? Ya sabemos cuál es la conclusión. Su conclusión es, un churro es un pan. Y al ser un churro un pan, pues bueno, lo que aplica a las panaderías le aplica a que venda churros, ¿no? Ese, digamos, sería el resumen de su argumento, pero lo tiene que construir y lo hace pésimo. Por eso le digo, es una joya esto. Dice, se deduce con claridad. Y luego da la definición de pan, la premisa mayor, pan. Esa la saca de un diccionario ilustrado. Y dice, pan, porción de masa de harina y agua que se cuece en horno. Entonces da primer elemento, dice,
masa de harina y agua. Ese es uno. De la connotación, primer elemento. Segundo, que se cuece en horno. Tercero, le agrega ahí que la masa normalmente es de harina, cuando no se indica otra cosa, hay que ver los nombres, tal. Pero tiene estos dos elementos, por lo menos, fundamentales. Luego se pasa a la definición de churro, ¿no? Premisa menor. Para después decir, el churro, conclusión, el churro es una especie de pan, ¿no? O queda subsumido en el pan. Reúne las características de pan. Entonces tiene que ahora mostrar que el churro tiene las mismas características y que está denotado por el concepto de pan, ¿no? Por la connotación de pan. Y da la definición de otro diccionario. Parece, a ver, permítame tantito. Parece que el diccionario ilustrado que utilizó al principio ya no le dio, y entonces cambia el diccionario, lo cual es un error terrible. Él pudo elegir el que quisiera, y no se va al de la Real Academia. Escoge un ilustrado, como que si no tuviera monitos no le entiende, y luego se va a Larousse. Para la definición de churro, ya utiliza otro, ahora el diccionario Larousse. Y dice porción de masa de harina y agua que se fríe. O sea, primer elemento, porción de harina y agua, está bien. Segundo elemento, para pan, que se cuece en horno. Pero cuando vemos la definición de churro que él da, dice se fríe, no se cuece en horno, se fríe. De acuerdo a las reglas que él puso, al concepto que él puso, a la connotación que él eligió, para hacer pan tiene que cocerse en horno, no freírse, son dos cosas diferentes. Si alguien le dice, oye, mete el pastel y cuécelo en el horno 1 hora, no es lo mismo que le digan fríelo 1 hora. Freír y cocer en horno no son lo mismo, son dos cosas diferentes. Para hacer pan, de acuerdo a lo que este juzgador decidió que identificaba las características de pan, era ser cocido en horno. Pero nos dice que el churro no es cocido en horno, es frito. Y luego concluye que de ahí, de manera indudable, entonces el churro reúne las características del pan y por lo tanto es una especie de aquel, dices, pan. No, bueno, evidentemente no. Su argumento es incorrecto. Primero, es, digamos, las premisas, suponiendo que fueran verdaderas, la conclusión es falsa, ¿no? Esto ahorita nos va a llevar al punto otro del argumento, pero lo que él pretendió hacer, pero fue construir un argumento de una pésima manera, esto le salió muy mal, ¿no? Es falso lo que está diciendo, pero él es el juzgador y esa interpretación es vinculante. Creó una norma, la norma que dice, si tú vendes churros, requieres licencia de panadería para poder funcionar. Y si no te multo, y si no te clausuro, está bien. Y a esta persona que tenía este asunto y al que le resolvieron ese caso, esa norma existió y se la aplicaron. No existía antes de que el juez lo decidiera, existió después. Y para él fue existente y él tuvo que pagar una multa porque se la aplicaron. Una norma que estaba inventando el juez en ese momento. Pues bueno, pues eso pasa. Hizo una interpretación correctora, extensiva, ¿no? Porque fue más allá del alcance del texto y pretendiendo argumentarlo, diciendo él de manera deductiva. Pero independientemente de que tenga errores en su argumento, él es el que decide, ¿no? Y entonces decidió hacerlo así y así lo decidió. Y a la persona que tenía esa lonchería, pues le aplicaron una norma que antes no existía y que seguramente a otros no les van a aplicar, pero a él sí. Cuando además están prohibidas leyes privativas y demás, ¿no? En nuestro país. Bueno, los jueces sí crean normas y este es otro ejemplo, ¿no? Esta es una joya que está ahí. En fin, interpretación correctora extensiva, ¿no? Bien, dejamos ahorita lo de la interpretación, nos vamos a pasar al tema ahora de la argumentación, ¿no? Voy a compartirles aquí en la pantalla una presentación. A ver, ahí está, argumentar.
aducir razones para sostener una determinada conclusión. ¿Por qué argumentamos? Bueno, el lenguaje en general, no solo el jurídico, es vago, es ambiguo, ya lo mencionamos. Es posible que diversas normas entren en conflicto, ¿no? Que una diga una cosa, otra diga otra. Puede haber casos respecto a los cuales no existe una norma jurídica aplicable, ¿no? Un vacío, ya lo mencionamos también, ¿no? Hay gente que le llama lagunas, ¿no? Lagunas jurídicas. Puede haber incluso casos en donde las autoridades resuelven en contra del sentido literal de las disposiciones jurídicas, ¿no? También. Por eso hay que argumentar. Aquí nos podemos valer como lo hace Manuel Atienza, que fue mi profesor, es un profesor de la Universidad de Alicante en España, que utiliza esta herramienta que es diferenciar entre lo que es concepto y concepción. El concepto son las características que connotan, que definen algo. Interpretar es una acción relativa al lenguaje, presupone un problema. Si no hay ningún problema, no hay que argumentar, ¿no? Es tanto una actividad como el resultado de la misma, ¿no? Y es una actividad racional. Estos, digamos, podrían ser los elementos que caracterizan a la argumentación, y dependiendo cuál de ellos se resalte, habrá diversas concepciones. O sea, el mismo concepto, pero diferentes concepciones de la argumentación, dependiendo que pongamos el acento en algún aspecto, resaltándolo sobre los demás. La argumentación tiene tres aspectos, hay tres concepciones que están entrelazadas, pero esto nos lleva a que la argumentación tiene tres aspectos. Un aspecto formal, o una concepción formal, donde el peso está puesto en las reglas de inferencia. Si nosotros revisamos la argumentación desde un punto de vista formal de lo que dijo este juzgador respecto de la churrería, pues nos vamos a dar cuenta de que las reglas de inferencia que está utilizando, ¿no? No lo llevan al puerto que él pretende, ¿no? Él pretende, como lo dice, hacer una deducción y concluir que el churro es una especie de pan, forma parte del universo de pan, que dentro del conjunto de pan, además de las conchas y las mantecadas y las manteconchas y demás, también está el churro. Eso es lo que él pretende decir, ¿no? Dentro de ese conjunto también hay un elemento que es churro, y para eso se vale de una definición de pan, una definición de churro, y luego concluye que la de churro tiene las mismas características que la de pan, cuando no es así, y que por lo tanto, pues bueno, está en ese conjunto. Hay otro aspecto, que es el aspecto material, que es el que se pregunta respecto de la fuerza de las premisas, porque el aspecto formal no revisa la fuerza de las premisas. El aspecto formal es eso, la forma, la estructura, el armazón. La lógica se refiere a la formalidad de la argumentación. ¿Qué es lo que tienes que hacer independientemente del contenido de las premisas? ¿No? Por eso dice si P, entonces Q, tal. O sea, las variables P, Q pueden estar llenas con el contenido que sea. Siguiendo una determinada estructura, una forma específica, pues el argumento, si sigues esa forma, será válido. Si sigues la forma, la estructura, lo cual no significa que tu conclusión sea verdadera. Para ver si es verdadera, pues tendrían que ser verdaderas las premisas, ¿no? Y ver el tipo, por ejemplo, de silogismo que estás construyendo, ver si está válidamente construido y ver si las premisas, siendo alguna falsa, podría darte una conclusión verdadera, ¿no? O qué requieres para que tu conclusión sea verdadera. La veracidad de la conclusión es algo diverso a la validez del argumento formalmente analizado. No sé si eso está claro. La validez del argumento tiene que ver con la estructura. La veracidad tiene que ver con que las premisas pues sean verdaderas, ¿no? O sea, el argumento puede estar válidamente construido, o sea, la estructura puede ser correcta, y aún así, ¿no? La conclusión puede ser falsa. No hay ninguna contradicción ahí. Pues una cosa es la validez, que esté bien construido el armazón, y otra cosa es que sea falso lo que estás concluyendo, ¿no? Si tus premisas son falsas, pues tu conclusión será falsa, y eso lo permite el armazón que estás utilizando, ¿no? Si tú dices, los seres humanos somos inmortales, ¿no? Yo soy un ser humano, por lo tanto, yo soy inmortal.
bueno, eso es algo que podría revisarse si está estructuralmente bien construido y entonces el argumento sería es válido, pero tu conclusión es falsa. ¿Por qué? Porque tu premisa mayor es falsa, ¿no? En este silogismo modus ponens que acabo de armar, ¿no? Entonces, la concepción material ya no se fija en la forma, sino cómo le hacemos para saber si las premisas son válidas. Si los puntos de partida que estoy utilizando, los elementos que estoy utilizando en mi argumentación son verdaderos, si tienen fuerza, si tienen peso. Eso es lo que se pregunta la concepción material, ¿no? Sino a mí, a ver, ahorita no me interesa mucho si está bien, que si el modus ponens, que si el modus tollens, que si el silogismo hipotético. A mí ahorita no me interesa eso. Lo que me interesa es saber cómo le haces para tener seguridad de que tus premisas son correctas, ¿no? Y ahí hay que poner el acento. Bueno, y luego hay una tercera concepción, que es la pragmática. ¿Para qué estoy argumentando? Quiero lograr un acuerdo, quiero ganar una discusión, quiero persuadir, ¿qué es lo que quiero? Y aquí hay dos grandes rubros, digamos, la retórica y la dialéctica. La retórica, cuando no espero respuesta del otro, es el que vamos a volver a esto, pero el discurso epidíctico, hay un funeral y todos los que van ahí, pues fueron simpatizantes o amigos o le desean parabienes a la familia y que supere las cosas y le quieren mostrar respeto a la persona que falleció y alguien se para y habla, se ve un discurso. Bueno, eso sería uno de las, digamos, de las facetas de la retórica. El que va a hablar no está esperando una respuesta, no está esperando un debate, no está esperando nada. Todos los que están ahí están en esa misma sintonía, ¿no? Es el caso de un mitin político. Los que van ahí son los simpatizantes, en principio. Se para el líder y empieza a decir esto, lo otro, aquello. No está esperando respuesta, está esperando confirmación de lo que él está diciendo, ¿no? Eso es la retórica. Y la dialéctica, ¿no? La dialéctica es un ejercicio, un diálogo, ¿no? Dialéctica sería el término elegante, digamos, es un diálogo. Una persona hace un planteamiento, otra persona le contesta, ¿no? Y entonces se va discutiendo. Una persona dice una cosa, el otro contesta a otra. Uno dice una cosa, el otro contesta a otro. La ciencia, en principio, está construida de esta manera dialéctica. Si es un planteamiento, se revisa, alguien lo puede contradecir o rebatir, el otro le vuelve a contestar, en fin, ¿no? La filosofía, la ciencia, el conocimiento plausible, racional, va por ahí. La retórica, pues, tiene que ver con estos homenajes, con la política, con otro tipo de cosas, ¿no? Donde no se busca la verdad, donde lo que se pretende es plantear, hacer un planteamiento, hacerlo palpable y se acabó, ¿no? Entonces, si lo que más me interesa es convencer, entonces se vale de todo, ¿no? Ahí que la estructura, que si la veracidad o la no, no, aquí, si yo te logro decir algo, aunque te engañe, pero te convence y te mueve la acción, mira, pues con eso ya la hice. Entonces, porque lo que me interesa es que tú hagas algo, entonces te voy a decir cosas que te lleven a hacer algo, aunque sean mentiras, si esa es mi pretensión y yo tengo una concepción pragmática de la argumentación. ¿Qué me va a andar interesando que si los silogismos o no, o que si la argumentación abductiva y qué es eso? Me suena a Jaime Maussan y cosas extrañas. En fin, eso no me interesaría para nada. Lo que me interesaría es lograr lo que pretendo lograr, ¿no? En el ámbito jurídico, pues se argumenta tanto para producir normas como para aplicarlas, es decir, los legisladores argumentan como para aplicarlas, los juzgadores, como los profesores en el ámbito teórico, lo que es la dogmática jurídica, para elaborar sus textos. En el ámbito formal, pues un aspecto relevante es la lógica. La lógica, aunque tiene, es decir, lo utilizamos en varios sentidos, y uno va al diccionario va a tener varias acepciones, lo que me interesa aquí resaltar es esta acepción, esquemas de los argumentos. Lógica, en el sentido de la concepción formal de la argumentación, son los esquemas de los argumentos. Lo que hace que un argumento sea válido. Los argumentos son válidos, entonces, en virtud de su forma externa y no de su contenido. Es la estructura, la forma, el esquema, eso es lo que constituye la lógica. La lógica utiliza un lenguaje formal y importantísimo aquí es que no hay un sistema de lógica. Hay varios sistemas de lógica. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque luego
las personas dicen, conforme a las reglas de la lógica, bueno, pues habría que ver qué sistema de lógica te estás refiriendo. Teóricamente se referirán a la lógica estándar o a la lógica de proposiciones, que es esta de la premisa mayor, premisa menor, y no lógica de predicados, pero aunque fuera lógica de predicados, pues está dentro de la lógica estándar. Un sistema de lógica, ¿por qué hay varios sistemas de lógica? Porque un sistema de lógica se caracteriza por esas tres cuestiones que están ahí. Tiene variables lógicas, ¿no? P, Q, R, Z, X, ¿no? Constantes lógicas, ¿no? ¿Cuáles son las constantes? Esos signos que no van a variar. La conjunción, la disyunción, el igual, el por lo tanto, el sí, solo sí. Esas expresiones que están simbolizadas son constantes lógicas. Y luego signos auxiliares, comas, paréntesis, en fin. Entonces, estas y las reglas, por supuesto, de inferencia. Las variables lógicas, las constantes lógicas, los signos auxiliares y las reglas de inferencia les caracterizan un sistema de lógica. La lógica estándar está compuesta por dos sistemas. La lógica de proposiciones, que es lo que vimos en nivel bachillerato, los que llevamos lógica, ¿no? Y la lógica de predicados. Aquí voy a tomar un texto. Ay, no sé si está bien. Uy, no se va a ver aquí. Ahorita lo ubico entonces en lo que les quiero, o lo que pretendo mostrarles. ¿No se alcanza a ver nada? ¿O sí? Algo. ¿Sí se alcanza a ver algo? No, no se alcanza a ver No, nada. no se alcanza a ver. Nada, ni simbolitos, ni fórmulas, ni nada. Bueno, ahorita lo pongo en la pantalla. Y casi dejara de presentar pantalla. Ajá. ¿Mané? Ah, ok, ya. Ok, sí, porque está muy pequeño. Ahorita lo vemos entonces. Bueno, lógica de predicados es otro sistema de lógica que no va así en vertical, sino que está en horizontal, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Estos dos sistemas de lógica constituyen la lógica estándar. Y los principios de la lógica para la lógica estándar, básicamente, son estos principios de identidad, de contradicción, tercero excluido, pero, bueno, y razón suficiente. Hay quien agrega razón suficiente, hay quien agrega otro más, ¿no? Pues en los primeros tres. Pero estos principios solo son de la lógica estándar, pero no, porque no toda la lógica es estándar. Por ejemplo, el principio de tercero excluido, esto de que no hay una tercera opción, un término medio, o es A o es B, o sea, es A o no A, pues, o sí o no. Cuando un abogado le pregunta, ¿ganamos o perdimos el caso? Híjole, pues puede decir, ganamos o perdimos. Pero si lo que estaba, por ejemplo, si era una demanda donde estaba pidiendo varias cosas, si es una demanda laboral, por ejemplo, y estaba pidiendo la reinstalación, estaba pidiendo el pago de salarios caídos, estaba pidiendo su incorporación a la seguridad social retroactiva, estaba pidiendo, no sé, 5 cosas. Le concedieron 2 y 3 no. A la pregunta de si ganaron o perdieron, ¿cómo le contestan? ¿Sí o no? ¿Ganaron o perdieron? Es una pregunta que se puede responder de forma bivalente, porque hay sistemas de lógica que no son bivalentes, que son trivalentes o multivalentes, que no entran en los sistemas de lógica estándar. Son lógicas ya o extendidas o lógicas divergentes, sistemas de lógicas diferentes. Yo una vez le pregunté a uno de mis hijos si ya había hecho la tarea, y yo esperaba que me dijera sí o no, y me contestó tal vez. ¿Cómo que tal vez? Tal vez era una respuesta que yo no esperaba. Es más, que no cabe en un sistema de lógica bivalente. ¿Hiciste la tarea o no? Y me contesta, tal vez. Ya se imaginan un hijo adolescente, ¿no? Bueno, el tal vez existe esa respuesta no en lógica bivalente, sino en una lógica trivalente. Sí es posible una respuesta así. Por ejemplo, a preguntas que eso es algo que conocían en la antigua Grecia, donde no solamente conocieron la lógica de proposiciones, ¿no? Si iban a ser invadidos por los persas, por ejemplo, ¿no? Va a haber batalla naval mañana, y la respuesta no se contestaba necesariamente con un sí o con un no. Decir que sí es que se tenían todos los datos que indicaban que ya venían en camino y que estaban ya prácticamente a punto de atacar, ¿no? Los persas. Y si decían que no, es que tenían información verificada que hacía constar que no había señas de que estuvieran cerca todavía, ¿no? Pero si no tenían información, la respuesta tal vez era esa, ¿no? Tal vez. ¿Habrá batalla naval mañana? Pues puede que, ¿no? Esa tercera opción de, quién sabe, a lo mejor, tal vez, ¿no? Maybe. Eso constituye una opción en lógica trivalente.
¿no? Claro, para evitar esto también se puede responder como el filósofo de Güemes, ¿no? Que tiene la fama de no equivocarse nunca, ¿no? Una región de Tamaulipas. Con esta fama le pregunta a alguien, oiga, maestro, lloverá, claro, es de mañana, es por la mañana, y le preguntan, ¿lloverá hoy en la tarde, maestro? Y el que nunca se equivoca y con toda su sabiduría le dice, mañana te contesto, ¿no? Claro. Pero si no va a ser así, entonces tendría que decirle, pues, tal vez, ¿no? Como mi hijo me contestó, ¿no? Tal vez. Pues bueno, en la lógica de proposiciones, estos serían las constantes lógicas, ¿no? Los simbolitos ahorita, eso, o sea, no me interesa que se lo aprendan, nada más que lo vean. Si alguien ya lo vio en el bachillerato, pues lo recordará, ¿no? Que son estos simbolitos y estas son las constantes lógicas que caracterizan la lógica de proposiciones. Las variables, P, Q, R, signos auxiliares como los paréntesis, las comas, tipos de inferencias en la lógica de proposiciones, pues tenemos aquí estos silogismos, el modus ponens, el modus tollens, el silogismo hipotético, el disyuntivo, el dilema constructivo, en fin, ¿no? Esto es muy importante para quien pone mucho hincapié en el aspecto formal de la argumentación, ¿no? Modus ponens, ¿qué es esto que que les comenté hace rato? Este sería el esquema del modus ponens. Si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Si estudian, aprueban el examen. Si estudian o si estudiaron, por lo tanto, aprueban el examen o aprobaron el examen, ¿no? Este sería un ejemplo, es muy simple. El esquemita, aprendérselo es muy fácil, ¿no? Si P, entonces Q, P, por lo tanto Q. Y eso puede ser lo que sea, ¿no? Si trabajas, te pagan, trabajaste, por lo tanto, te pagan, ¿no? La lógica de predicados. La lógica de predicados tiene otras constantes. Además de las anteriores, estas otras constantes. Pero las reglas de inferencia siguen siendo básicamente las mismas. Entonces, el signo de todo, que es como una A invertida, una mayúscula, y el signo de alguno, que es una E mayúscula invertida. Pero esto ya no se pone, les decía yo, de forma vertical, sino que se construye de forma horizontal, así, ¿no? Así como lo están viendo. El primer ejemplo sería, ¿no? Para toda X, ¿no? Porque esa A invertida es todo, ¿no? Para todo X, si X es J, entonces X es T. Y podremos rellenarlo con cualquier cosa, ¿no? Para todo X, por ejemplo, si X es un juez, entonces X es honesto, por ejemplo, ¿no? Podríamos decir. Lo que en el lenguaje ordinario sería todos los jueces son honestos. Todos los jueces son honestos. En lógica de predicados, en una notación formal, se escribiría así, ¿no? Para todo X, si X es un juez, entonces X es honesto, ¿no? El siguiente sería algunos X, porque ese simbolito es un algunos, ¿no? Algunos X. Si X es un juez, ese simbolito es una I, dice, si X es, no es si X es un juez, sino X es un juez y X es honesto, ¿no? El que sigue, ¿no? Para todo X y así nos vamos, ¿no? Estos son ejemplos de la lógica de predicados. Pero hay lógicas no estándares, ¿no? No están en estos, y ahí hay dos grandes grupos. Lógica extendida, que tiene un número de constantes lógicas diferentes, pero siguen básicamente las mismas reglas de inferencia, y lógicas desviadas ya, ¿no? Donde tienen otras reglas de inferencia. La lógica multivalente que les comentaba hace rato, ¿no? Lógica modal, que utiliza estos simbolitos, que es un rombo y un cuadrado, ¿no? Y aquí hay varias designaciones de sistemas de lógica extendida, la lógica temporal, lógica deóntica, lógica epistémica, lógica de preferencia, lógica imperativa, hay lógica erotética, que es sobre interrogaciones, no es lógica erótica, sino erotética, sobre las preguntas, ¿no? A lo mejor también hay una lógica erótica, pero esa no la conozco. Ahora, los sistemas divergentes de lógica, pues lógica plurivalente, lógica intuicionista, lógica cuántica, estos son sistemas que existen de lógica y que por lo tanto ahí no aplica la ley de tercero excluido ni nada, ¿no? Entonces, habría que precisar
a qué sistema de lógica nos estamos refiriendo cuando hablamos de lógica. O sea, a ver si ahora sí se puede ver algo o se ve algo mejor. No, todavía no se ve nada. Oh, no, doctor. Nada. No, va menos. Sí, no se alcanza a ver. Bueno, es un texto grandote, sí, gruesote, de Luigi Ferrajoli, Sí, es el métete tomo 3 rápido. de teoría del derecho. Voy a poner aquí Cállate, Jason. a mutear. Que se llama Principia Juris. Este tomo 3 del Sintaxis del Derecho lo que hace es plantear en lógica de predicados todo lo que él ha señalado en su teoría del derecho. ¿Qué se entiende por derecho? ¿Qué es una garantía? ¿Qué es una obligación? Pero todo está escrito en lógica de predicados. Déjenme ver si a ver, ¿Le puede sacar una foto? Se la manda a su correo y lo sube. Sí, déjame ver si tengo por aquí el texto y ahorita les comparto la pantalla. Es decir, este es un texto que a primera vista no parece de derecho, pero sí lo es, aunque tiene pura notación de lógica de predicados. Déjenme ver si es este. Para poderles compartir la pantalla. Sí. Ya lo encontré, entonces, a ver. Compartir pantalla. Ahí está. Lo están viendo, ¿no? Sí. Doctor. Sí, doctor. Ok, este es el texto de Luigi Ferrajoli, tomo 3, Sintaxis del Derecho, Principia Juris. Y vamos a moverle aquí. Vamos a avanzar. Introducción. Vienen ahí las reglas, pero aquí leyes lógicas, ¿no? Negación. Y ahí está. Distribución. Todo eso, como vimos ahorita, lógica de predicados. Axiomas, reglas de inferencia, leyes lógicas. Y así, ¿no? Bueno, les vamos a lo que sea en cualquier página aquí. Vamos a ver teorema 6.59. Que está aquí. Dada una situación, existe otra situación a la que ella está supraordenada cuando el acto que es actuación de la primera es causa de la segunda. Eso que dice aquí está en lógica de predicado señalado abajo. Pero podemos ir a cualquier otra, ¿no? Dado un acto, existe otro, tal, y todo el libro está así. Este es un texto de derecho que cuando doy clases en el doctorado le digo si algún abogado no lo entiende, pues pregúntale a un abogado, ¿no? En realidad es obviamente una broma porque Luigi Ferrajoli, aparte de ser un abogado, es un filósofo del derecho, era juez penal, pero un día dijo yo quiero aprender derecho y dedicar mi vida a aprender y entender mejor las cosas y la profesión de juez no me deja tiempo tanto para aprender porque tengo que estar resolviendo las cosas. Entonces renunció a su labor de juez y se dedicó a estudiar. Y creó una teoría del derecho dentro de
digamos, de la vertiente positivista del derecho, y es el autor vivo con una teoría, me parece, la más completa como teoría positivista del derecho. Hace un libro donde plantea su teoría, en un libro ordinario, como los conocemos siempre, un libro segundo donde lo relaciona con la democracia, y un libro tercero, para ponerlo en expresión de lógica de predicados. Y todo el texto está así, ¿no? Todo. Entonces, pues bueno, pues ahí está. Y su texto donde plantea su teoría se llama así, Principia Juris, ¿no? Cuando escuchen que Luis Ferrajoli, porque viene constantemente a México, pues procuren ir a verlo, ¿no? Vale mucho la pena. O escucharlo ya, si lo buscan en YouTube, habrá muchísimos videos con Luigi Ferrajoli. Yo lo escuché la semana pasada en un evento. Ahora afortunadamente uno puede estar conectado y poderlo ver, pero todo queda ahí grabado afortunadamente, y en una plática, digamos, que tuvo más que discusión sobre precisamente las concepciones del derecho en un evento organizado por la Suprema Corte, el área de derechos humanos de la Suprema Corte. Pues bueno, paramos la presentación. Entonces, hay varios sistemas de lógica, pero esto es un aspecto de la lógica formal, ¿no? Hay un autor importante, hubiera dejado otra vez le voy a dar aquí compartir pantalla, Toulmin, que les comentaba yo al principio. Toulmin, aquí seguimos con Luigi Ferrajoli, pero al lado tengo el libro de Toulmin, aquí está. Toulmin no es abogado, es una persona que se dedica a la argumentación, es un filósofo. Desarrolló a finales del siglo pasado, escribió este libro, Los usos de la argumentación, donde dice que de manera ordinaria la gente cuando argumenta no utiliza silogismos, ¿no? Y que un silogismo no es una manera adecuada para valorar la calidad de la argumentación, ¿no? Él plantea que un buen modelo es el que utilizan los abogados. Curiosamente, los abogados preguntándose cómo se debe argumentar y que hay que utilizar silogismos y no sé qué, cuando Toulmin lo que dice es que pues no se utilizan silogismos. La gente no suele utilizar silogismos, sino que argumenta como lo hacen los abogados, como se hace en un juicio. Eso lo desarrolla en el capítulo 3, las formas de los argumentos, y propone un esquema de argumentación que toma, dice él, de los abogados, porque la gente dice argumenta como los abogados. La gente no dice, vecina, premisa mayor, ¿verdad que los hombres infieles reciben a mujeres que no son su cónyuge cuando su cónyuge está ausente, ¿no? De manera reiterada, y tras la puerta, tras haber entrado, uno puede escuchar ahí sonidos, gemidos y demás, visitas reiteradas, precisamente en el horario que no está la cónyuge. ¿Verdad que esto es así? Y fíjese usted que el vecino del departamento 206, pues cuando se va a su esposa, recibe a una mujer y se empiezan a escuchar sonidos, y esto lo hace de manera reiterada. Conclusión, ¿no? El vecino del departamento, entonces, cuando platican, no platican así, ¿no? Lo que dice Toulmin es, siguen un esquema, más o menos el esquema de los abogados. Se presenta una demanda o una pretensión, ¿no? Y luego, solo si se piden una justificación o razones, se plantean los hechos. Y luego, si eso no satisface, entonces se explica cómo se pasa de esos hechos a la pretensión o a la conclusión, ¿no? Y si eso no basta, pues se respalda todavía, ¿no? Esa regla de inferencia. O sea, se parte primero, dice, con los abogados, con la demanda, con la pretensión, luego se ofrecen pruebas y luego se emite un veredicto, ¿no? Este esquema le permite a Toulmin plantearlo así, ¿no? Lo mismo de la señora, o sea, directamente la conclusión. Oiga, vecina, nuestro vecino del departamento 106 es infiel. La conclusión, directo, ¿no? Conclusión o pretensión.
Si la otra vecina le pregunta, ¿y por qué dice eso, vecina? Ah, pues vienen los hechos, ¿no? Pues fíjese que el vecino 106, siempre que se va su esposa, recibe a una mujer y se escucha ahí un concierto amoroso de trasfondo, ¿no? Sino, bueno, ¿y por qué dice que les infiel? ¿A poco todos los hombres que reciben a personas en su casa, mujeres, son infieles? Entonces tiene que explicar cómo le hizo para pasar esos hechos a la conclusión. Siendo, ay, vecina, pues algo así como que es una máxima de experiencia, ¿no? Que todo aquel que recibe a mujeres precisamente cuando no está su esposa, pues es que lo hace pues, para tener relaciones sexuales, ¿no? Entonces tiene que explicar cuál es la regla que permite hacer el paso de los hechos a la conclusión. No son más hechos. Cuando le preguntan, ay, pero ¿por qué dice eso? No da más hechos. Da un argumento diferente, es una premisa diferente. Es la regla que permite el paso de los hechos a la conclusión. Si todavía no estuviera satisfecho, tendría todavía que esta regla darle otro respaldo y decir, sí, así lo dice el psicólogo tal del radio, que todo aquel que recibe personas la debería de recibir cuando está su esposa, por lo menos alguna vez, y no, es que ahí hay infidelidad, eso lo dice, entonces le da un sustento a esa regla de inferencia. Pero no siempre es así tan fácil, a veces, además, hay que ver si no existe la posibilidad de que haya supuestos en que esto no sea así, salvo que, ¿no? Salvo que, tal cosa, ¿no? A ver si no hay algo que pueda servir de excepción. Y luego, a veces también hay que ver los moduladores de la fuerza del argumento. Siempre es así, generalmente es así, a veces es así. O sea, cualificadores modales. Siempre, en algunas ocasiones, generalmente. ¿Cómo se construye en general el argumento? Si vemos, si nos pasamos aquí a buscar esa página 132 y después vamos a ver aquí estos esquemitas de los argumentos y pone ejemplos de abogados. Curiosamente, Turing, aquí hay uno, ¿no? Donde va explicando cómo, y pone dos ejemplos. Uno que tiene que ver con una persona que va a heredar y otro que tiene que ver con la nacionalidad. Este es un ejemplo de la nacionalidad, ¿no? Y vamos a ver el de la herencia, que son ejemplos de abogados. Pero lo curioso es que este señor no es abogado, es una persona que se dedica a la lógica y a la argumentación, ¿no? Y dice que esta es la manera correcta, o bueno, es un esquema que él propone que permite entender mejor, ¿no? Las formas de argumentar. Pero bueno, el caso es que trae aquí diversos ejemplos donde se puede ver el esquemita. Aquí pongan, por ejemplo, lo que les he mencionado, cualquier otro, ¿no? Lo que se les ocurra. Por ejemplo, alumnos que son muy simpáticos, ¿no? Tienen bajas calificaciones. ¿Y por qué dice eso usted, profesor? Ah, pues porque mira, los que son muy simpáticos, pues platican mucho, se distraen seguido, están más interesados en hacer vida social que en aprender cosas, piensan que la escuela es un club para hacer relaciones y no para aprender nada, ¿no? Y entonces se distraen y no aprenden nada. ¿A poco? ¿Y por qué dice eso? Bueno, hay un estudio, ¿no? Un estudio que se hizo en tal lado y que así lo dice. Y tú le puedes preguntar, oiga, ¿y ese estudio metodológicamente cómo está? Ah, pues mira, fue realizado en tantas escuelas, tantos alumnos, tantos profesores, y se vio si era simpático o no con este esquema y tal. Ah, no sé si me voy explicando cómo es el argumento, que es una especie de diálogo, ¿no? Que entonces cuando le van pidiendo razones, va dando razones de diferente naturaleza. Pero primero la conclusión. Primero, dicen los abogados, ¿qué quieres? ¿No? Quiero que me pague 100,000 pesos. ¿Y por qué? Porque hizo un contrato con él y lo incumplió. Y de acuerdo al contrato, la pena, ¿no? Sancionatoria, la cláusula sancionatoria dice que en caso de incumplimiento atribuible a mi contraparte, esta persona tiene que pagar tanto. Ah, bueno, esos son los hechos. Y oiga, ¿y eso es válido? O sea, ¿está vigente? ¿Cuándo fue? No, sí, claro, ¿no? De acuerdo a la ley tal, cuando se hace un compromiso de esta naturaleza, es así.
oiga, y la ley no, ya ha sido interpretada así, la jurisprudencia tal dice tal o cual cosa. Oiga, y siempre es así, bueno, salvo que se interponga o se acredite excepción de pago, bla, 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 o sea, sí, salvo tal cosa, ¿no? Pero no estamos en ese caso del salvo, ¿no? Entonces, que así se arma el argumento. Aquí, esta forma, pues lo que pretende es señalar que la manera de argumentar no se limita a la lógica estándar o lógica extendida, es decir, a los argumentos, que la argumentación silogística en realidad no es las que utiliza la gente. Esta manera de argumentar, dice Toulmin, pues es como argumenta la gente y puede servir como esquemas válidos, donde el esquema siempre es el mismo. Se trata de educación, se trata de derechos, de una demanda civil, se trate de una plática entre amigos o una discusión en pareja, de decir, tú ya no me quieres a mí. ¿Y por qué dices eso? Pues porque ya no me abrazas, ya no me hablas, se te olvida esto, no te importa el otro, me ignoras, en fin, ¿no? Ya no vienes a verme, no te... X. Y bueno, pues es que pues yo tengo trabajo, no siempre, y soy olvidadizo, soy distraído. No, cuando una persona tiene interés, ya viene la regla. Si tuvieras interés, esta es la regla. El que tiene interés está con la persona a la que le interesa. Tú no estás con la persona que le interesa, es que no tienes interés, ¿no? No tienes interés, esos hechos te dije, esta es la regla que me permite pasar de esos hechos a la conclusión. La regla dice, el que tiene interés está ahí, ¿no? Donde está el centro de su interés y tú no, ¿no? Claro, salvo que, ¿no? Tenga una situación de fuerza mayor que se lo impida, ¿no? Su papá, su mamá está a punto de morir y entonces eso le absorbe todo el tiempo y no puede estar pensando en otra cosa y tiene que atender y llevarle las medicinas y tiene que ver al médico y tiene que ver los estudios y tiene que ver lo del seguro o juntar el dinero para pagar y todo el tiempo está ocupado en eso y salir del trabajo corriendo al hospital, bueno, salvo que haya una situación extraordinaria, no ordinaria, fuera de lo normal, pues esa regla no se cumpliría, pero no es el caso, no tienes a nadie muriendo, ¿no? Entonces, salvo que fuera algo así, pero pues no es el caso, ¿no? Y siempre, siempre es así. No hay excepciones. No es generalmente, no es casi siempre. Siempre, si algo te interesa, ahí estás, ¿no? Entonces, es así como argumenta la gente, dice Tulmi. No sé si eso está claro. ¿O tiene algún comentario al respecto? Doctor, yo, Dígame. Sergio, esto es la hermenéutica jurídica, cómo se va formando en la manera de interpretar de cada individuo. Mire, la palabra hermenéutica se ha utilizado como sinónimo de interpretación, ¿no? El dios Hermes era el intermediario, el de las alas, ¿no? El que iba con los dioses y de los dioses traía las noticias con los mortales y de aquí les llevaba los recados. Entonces, el intérprete, de hecho, interpretar significa estar en medio, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, le presentan una hoja pautada con una melodía, y no sabe de música, pues necesita que alguien se lo interprete. Entonces, ese que está en medio y le dice, mira, esto suena así, es el intérprete. O el texto es un abogado, eh, eh, pero no es un especialista en qué será derecho internacional. Le dicen, mira, tengo este contrato, pero está en chino, literalmente está en chino. Y entonces fue un negocio que se hizo con China y queremos ver las reglas y tal. Entonces va con un especialista y con una persona que sepa chino y español y entonces él le interpreta, ¿no? Entonces, interpretar es sinónimo de hermenéutica. La hermenéutica jurídica o hermenéutica general es aquella actividad que consiste en hacer comprensible algo. Entonces, esto más bien es un esquema argumentativo, ¿no? La hermenéutica tendría que ver con la interpretación y esto que estamos viendo tiene que ver más bien con el soporte de una determinada interpretación o la argumentación, ¿no? ¿Cómo le hago para sostener mi conclusión? Pero lo que a mí me interesa mucho en este momento es mencionar que en el aspecto formal no solamente están los sistemas deductivos, pues incluso dentro de ese universo están estas propuestas, ¿no? Como la que hace Toulmin, o hay otro autor que se llama Perelman, que también coinciden que los argumentos de forma silogística no es una buena manera, no es la única y no es una buena manera de considerar la corrección o no de un argumento. Porque hay más posibilidades, habría que ver el auditorio, habría que ver cómo se arma el discurso desde la perspectiva de Perelman, y el auditorio es decisivo desde esa perspectiva. José Jacobo, ¿quiere comentar algo? Sí, sí, doctor.
Bien. Bueno, ya viendo los elementos de aquí de Toulmin, ¿no será que también los elementos del silogismo sí están dentro de la fórmula que está proponiendo Toulmin? Es decir, hay algo que se relaciona con los hechos, con la cosa fáctica, hay algo que se relaciona con la premisa mayor, que es determinar conceptualmente qué es una cosa. No hay una relación entre una, o sea, no están implícitos ahí los elementos del silogismo. Mire, en un silogismo, que es un argumento deductivo, si las premisas son verdaderas y el silogismo está bien construido, es decir, si el silogismo es válido y las premisas son verdaderas, la conclusión siempre será verdadera. Siempre. Correcto. Esa es la característica del argumento deductivo. Aquí podemos decir lo mismo. Si las premisas son verdaderas, la conclusión siempre será verdadera. Porque si no es así, no es un argumento deductivo. No, claro, o sea, me refiero no que sean lo mismo, o sea, no es que sea lo mismo que un silogismo o que tengan la misma estructura, sino que al final sí agarra, o sea, retoma argumentos de la vida real, de la vida fáctica, y los hace chocar con una acreditación o con algo ya previamente establecido que fungiría o que se parece, digamos, como a la premisa mayor, y hay una relación entre ambas, dando una conclusión del argumento. No sé, a mí como que noto que también tiene, o sea, que como que no se aleja del todo del silogismo, ¿no? O sea, no es como completamente lo contrario no es lo contrario. No es lo contrario, pero es algo diferente. A ver, Toulmin, insisto, no es abogado. Toulmin es un especialista, un experto en argumentación. Toda su vida le ha dedicado a la argumentación. Por supuesto que conoce los silogismos, formas, reglas, inferencia, tablas, de verdad. Todo ese rollo se lo sabe. Y concluye que el silogismo no es adecuado para valorar cómo argumenta la gente. Y propone este esquema. Este es un esquema diferente a los esquemas del silogismo. Es un esquema diverso. Pero ahora viene lo interesante, haciendo ya ahorita a un lado esto. En el ámbito jurídico no solamente se trata de argumentos deductivos, o en este caso Toulmin plantea hay aparte inferencias, o sea, inferencias es cómo ir de una premisa a una conclusión, o sea, cómo le hacemos para llegar a una conclusión, ¿no? Cómo inferimos, cómo concluimos, eso es inferir, ¿no? Hay inferencias deductivas, ¿no? Hay un caminito con reglas deductivas, inferencias deductivas, pero también hay inferencias inductivas. La inducción se caracteriza precisamente porque, aunque sus premisas sean verdaderas, la conclusión podría no serlo. O sea, la veracidad de las premisas no garantiza la veracidad de la conclusión. Antes había una confusión que empezó con un texto muy mal y luego se repitió, que decía que en la deducción se iba de lo general a lo particular y que en la inducción se iba de lo particular a lo general. Eso no es cierto. Hay argumentos deductivos que van de lo particular a lo particular, ¿no? De lo particular a lo general, porque los silogismos se pueden construir con premisas universales, positivas o negativas. Como todos los hombres son mortales, es una premisa general, universal, positiva, ¿no? Todos, pero podría ser negativa. Ningún ser humano, digamos, vive 2000 años, ¿no? Hacer un universal negativo, pero podría haber un particular, ¿no? Algún ser humano es así, o un particular negativo. Entonces, y se puede armar la premisa mayor, ¿no? Con un particular positivo y concluir con un particular. O sea, se puede ir de lo particular a lo particular, ¿no? De hecho, esto se aprendía con cancioncitas, utilizando los universales positivos en la letra A y luego, y así, ¿no? Y entonces, el silogismo bárbara, donde todos son universales positivos, porque bárbara era una técnica de memotecnia para aprenderse que todos eran A, ¿no? Entonces, ra. Entonces, tanto la premisa mayor lleva A, la premisa menor lleva A y la conclusión lleva A, ¿no? Ahí sí, va de lo universal a lo universal, ¿no? El silogismo bárbara, pero no todos son así. La característica de la inducción, ¿no? A diferencia de la deducción, es que siendo verdaderas las premisas,
eso no garantiza la veracidad de la conclusión, ¿no? Un ejemplo de razonamiento inductivo puede ser, fui al zoológico de Chapultepec y vi cisnes y todos los cisnes en el zoológico de Chapultepec eran blancos. Fui al zoológico en Texas y todos los cisnes que había allí eran blancos. Fui al zoológico de París y fui al zoológico de Honduras y fui al zoológico de Chocongo y fui a todos, donde vi cisnes, todos los cisnes eran blancos. Conclusión, todos los cisnes son blancos. Siendo verdad, asumiendo que es verdad que todos estos zoológicos, los cisnes que hay son blancos, la conclusión podría no ser cierta, ¿no? Y esto pudiera suceder si alguien presenta un cisne, solo tiene que presentar uno, no tiene que demostrar que las premisas son falsas. O sea, es decir, no tiene que demostrar que es falso que en Chapultepec todos los cisnes que hay ahí son blancos, eso podría ser verdadero y asumirlo, pero con que llegue con un cisne negro, si alguien llega con un cisne negro y dice, mira, tu conclusión es falsa. Es decir, aunque son verdaderas tus premisas, todas, y es cierto todo lo que dices, en esos zoológicos todos los cisnes son blancos, tu conclusión es falsa. Y aquí está un cisne negro para hacerte ver que es falsa. No todos los cisnes son blancos, ¿no? Hay cisnes negros, ahora se sabe, ¿no? Que son nativos de Australia, y hay algunos zoológicos ya donde también hay, fuera de Australia, cisnes negros. Pero este es un ejemplo bastante conocido de Karl Popper, ¿no? Quien hace este planteamiento de cómo funciona el razonamiento inductivo. Hay un inglés, Bertrand Russell, tiene un ejemplo del pavo, bueno, nosotros tenemos el guajolote inductivista. Se acercan al guajolote, animales de la granja, y le preguntan, oye, ¿mañana nos dará de comer el granjero? Y el guajolote, el pavo, le contesta, dice, pues a ver, ¿nos dio de comer el lunes, sí o no? No, pues sí. ¿Nos ha dado de comer entre semanas, sí o no? Sí. ¿Nos ha dado de comer los fines de semana, sí o no? Sí. Incluso los domingos, después de ir a sus ritos religiosos y tal, regresen, ¿nos da de comer, sí o no? Sí. ¿Nos ha dado de comer cuando llueve, sí o no? Sí. ¿Cuando hace mucho frío? Sí. ¿Cuando hace sol? Sí. Es más, hasta cuando llega chachalaco, hombre. Cuando llega bien en estado etílico, también nos ha dado de comer, ¿sí o no? Viene cayendo, ¿no? Pero no, sí. Entonces, ¿nos va a dar de comer mañana? Claro, siempre nos ha dado de comer. Y claro, era la víspera de Navidad y toma el pavo, lo mata y el pavo ya no le dio de comer al día siguiente. Es decir, el que sea verdad que les da de comer el lunes, los martes, los sábados, los domingos, con lluvia, sin lluvia, con nieve, sin nieve, no garantiza que sea verdad que mañana les va a dar de comer. Mañana los podría matar a todos, pues, ¿no? O sea, siendo verdad todo eso, la conclusión podría ser falsa. Eso es lo que caracteriza la inducción. Entonces, el nivel de fiabilidad de un razonamiento inductivo es menor que el deductivo. Porque el deductivo ya vimos que siendo verdaderas premisas y estando bien construido el argumento, siempre la conclusión será verdadera. Pero en la inducción no es así, ¿no? En la inducción, siendo verdaderas las premisas, la conclusión podría ser falsa. Y luego hay quien habla también de razonamientos abductivos, de inferencias abductivas. ¿Qué es eso? Dicen, pues es lo que hacía Sherlock Holmes, que es cuando se actúa en un ambiente de incertidumbre, no tenemos todos los datos, y entonces tenemos que aventurar alguna conclusión, ¿no? Alguna conclusión con los datos que tenemos y luego lo confirmamos. Es decir, es como el proceso de la argumentación. La argumentación en movimiento antes de tener todos los datos. Esa es la abducción. Por ejemplo, hay un pasaje en la novela, en una de los varios aventuras de Sherlock Holmes, donde se comete un delito en un domicilio y detienen ahí a un extraño. Y ese lo tienen detenido y lo acusan de haber cometido este delito. Llega Sherlock Holmes y pregunta, bueno, se da cuenta que ahí hay perros. Y está oyendo que uno de los testigos, uno de los vecinos, está diciendo, no ladraron, aquí hay perros, pero yo no ladrar a los perros, de repente, muy raro, porque, ¿qué tal? Entonces Sherlock Holmes les dice, suéltenlo, suelten al detenido. Él no fue. Todo el mundo, caray, ¿cómo? Razonamiento abductivo, se dice. Con los datos que tiene, en un ambiente de incertidumbre, sin tener toda la información completa, aventura una conclusión. Claro, se parece esto mucho a lo que hace Sherlock Holmes. Lo que dice el autor, que es Conan Doyle, es que Sherlock Holmes lo que hace es deducciones. En realidad no está haciendo una deducción, porque ya dijimos, la característica de deducción es que las premisas siendo verdaderas, la conclusión siempre, siempre, siempre será verdadera. Siempre.
Y aquí la premisa mayor es, los perros ladran en presencia de desconocidos, los perros no ladraron. En conclusión, ¿no? Como conclusión, la persona que estuvo aquí tiene que ser un conocido, no es un desconocido, ¿no? Ese sería el argumento deductivo armado, digamos. Los perros ladran a los desconocidos, ¿no? La persona que estuvo aquí no le ladraron los perros, por lo tanto, la persona que estuvo aquí no es un desconocido. Si el detenido es un desconocido, un extraño, un extranjero, entonces él no fue, ¿no? Así fue como lo pensó Sherlock Holmes. Pero resulta que pudo haber sido un desconocido que droga a los perros, los duerme, ¿no? Les da un alimento ahí, o les lleva ahí un perro de otro sexo para que se distraigan mientras él hace lo que tiene que hacer, ¿no? Cometer el delito. Es decir, si existe la posibilidad de que siendo verdaderas las premisas, la conclusión no sea verdadera, eso no es una deducción. Lo que está haciendo Sherlock Holmes es una abducción. Está construyendo un argumento sobre la marcha en un ambiente de incertidumbre donde le faltan datos y está sujeto a verificación, ¿no? Es algo que hay que verificar todavía. Pero mientras suena impresionante, ¿no? Siendo sabido que los perros ladran a los desconocidos y habiendo detenido un desconocido cuando los perros no ladraron, le resulta evidente que él no fue. Pero pudiera haber sido, si hubiera logrado drogar a los perros, por ejemplo, que es algo que de momento descarta Sherlock Holmes. Después lo puede verificar, ¿no? Eso es la abducción. No es un argumento deductivo porque podría ser falsa la conclusión o podría ser verdadera si se logra confirmar que efectivamente no drogaron a los perros, no hay algún otro motivo y tal, ¿no? Entonces, hay actualmente ya bastante información sobre la abducción, ¿no? Sobre estos argumentos abductivos, de tal manera que la forma de argumentar no se limita primero a la lógica, a los sistemas de lógica estándar, ya vimos que hay lógica extendida o lógica divergente. Hay propuestas de argumentaciones no silogísticas como la de Toulmin. Hay argumentaciones o inferencias inductivas donde la veracidad de las premisas no garantiza la veracidad de la conclusión. Y hay argumentaciones abductivas donde se aventura una conclusión y pero está sujeto a ser verificado o descartar otras mejores soluciones. Pues bien, cuando se trata de cuestiones jurídicas y se trata de hechos, normalmente los argumentos son de tipo inductivos. Y cuando se trata de normas, generalmente lo que están haciendo son deducciones. Pero cuando hay casos difíciles, cuando hay que decir qué norma aplica o tal, pues hay que hacer una serie de argumentaciones para descartar otras interpretaciones y dar con la interpretación que queremos, como esta argumentación que da el caso de la churrería. Pues bien, no sé si hasta aquí tengan algún comentario a lo que plantean. O si está claro la diferencia entre deducción, inducción y abducción. Sí, doctor. Sí, muy bien. Completamente claro, doctor, gracias. Sí, doctor, Claro. bastante claro y conciso. Bien, entonces, miren, voy a ya ponerle aquí pausa a la presentación. Les voy a escribir en el chat mi dirección de correo electrónico. Es dr, de doctor, dr.osiris.vázquez, que es mi nombre, y luego @gmail.com, a efecto de que me hagan llegar en el esquema argumentativo de Toulmin, argumentación sobre lo que deseen, nada más siguiendo el esquema argumentativo de Toulmin completo. Es decir, poniendo salvo que, ¿no? O sea, o si hay alguna excepción, ¿no? O esto generalmente es así, siempre es así, casi siempre es así. ¿No? Entonces, me lo mandan, ya está ahí. Me preguntan si solo puede haber argumentación si hay desacuerdo sobre una proposición. A ver, esto es lo que plantea Toulmin. Pero si estamos en el aspecto pragmático, puede haber una argumentación de tipo retórico, ¿no? Como decíamos, donde yo no espero que el otro me conteste o que me rebata o que haya un desacuerdo. Todos estamos de acuerdo que la persona que falleció fue un gran prócer y entonces me pongo ahí a echarle flores y tal y hago un gran discurso y argumento mucho.
Entonces no es porque haya desacuerdo necesariamente. Desde el punto de vista de la pragmática, desde la concepción pragmática, por supuesto que puede haber argumentación, y hay, ¿no? En el ámbito político también se da mucho, ¿no? Un político se para y habla frente a sus simpatizantes y no hay nadie que lo rebata. Él está diciendo, vamos a ganar por esto y lo otro, les vamos a derrocar por esto y lo otro, y tal, y tal, y tal, y tal, y todos así, sí, porque estos son así, nos han fallado acá, bla, 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 ¿no? Y ya está argumente, cuando no hay, al menos entre los que están ahí, ningún desacuerdo. Sí podría haber entonces argumentación desde esta perspectiva, desde el punto de vista retórico. De hecho, la retórica y la dialéctica que se den de manera pura, digamos, pues solo en estos casos, ¿no? Los diálogos de Platón serían el ejemplo, el extremo de la dialéctica, pero el discurso jurídico pues está intermedio, ¿no? En la dialéctica la intervención de cada uno es más o menos corta porque los discursos donde el otro no te va a interrumpir pues son más amplios y tienen una estructura diferente. Pero cuando esperas que el otro te conteste, entonces reservas algunas cosas para más adelante, en fin, ¿no? Entonces es como una cuestión de grado. Hay cosas que se acercan más a la retórica y cosas que se acercan más a la dialéctica. Y esto se puede dar también cuando alguien a lo mejor piensa que va a discutir con otro y terminas no discutiendo y el otro confirmando todo y uno ya se aventó la argumentación increíble, ¿no? Y el otro, digamos, se allana, no controvierte, está de acuerdo, ¿no? Y pues ya está, sí, no necesariamente, ¿no? No necesariamente. ¿Alguna bibliografía que les recomiende? A ver, permítanme de una vez para antes de concluir. El tema es abierto, ¿verdad, doctor? ¿Perdón? El tema es abierto. Sí, el tema que quieran. ¿Cuál será la fecha límite? En una semana. Gracias, doctor. ¿Y qué extensión máxima tendría? A ver, es el esquema de Turing, entonces es un caso, un ejemplo. Libre. Les acabo de poner ahí un texto en el chat, lo pueden descargar. Es un texto de Manuel Atienza sobre argumentación jurídica. Es su curso, el curso que da en el máster en la Universidad de Alicante, donde viene esto que les he comentado y tiene una virtud además, que trae un montón de textos de un montón de autores. Va haciendo una selección de muchísimos autores y los incorpora. Entonces ni siquiera hay que andar buscando ya más información, sino que está ahí reunido toda la información. Este libro es buenísimo, relativamente reciente, no tendrá más de 10 años el texto, y ese texto es yo creo el más completo respecto de argumentación. Les voy a pasar también. Doctor, perdón. Sí. Perdón que interrumpa, doctor, perdóneme. Como una excepción podría darnos 2 semanas, salgo una semana a Nuevo León. No creo poder hacer el trabajo en un día o algo así. Sí, por favor, doctor. Yo comparto la moción de la como compañera. excepción para todos. Para todos, 2 semanas. Comparto. Es que de verdad se me haría muy complicada una semana porque una semana voy a estar en Nuevo León y lo puedo acreditar. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. En 2 semanas, pero por entonces favor. Van a ser 2 actividades. Un ejemplo, uno es un argumento elaborado por ustedes con el tema que sea, siguiendo el esquema de Turing. Y además de eso, van el mismo tema lo van a plantear en términos de diálogo. O sea, una persona dice una cosa, el otro le contesta lo contrario y así, digamos, lo refuta, ¿no? Entonces, lo que sería una argumentación de tipo dialéctico. Hagan de cuenta de una discusión en pareja, si quieren, con el tema, tú dijiste, el otro dijo, tal, ¿no? Y entonces van a hacer 2 cosas, el argumento de Turing y esta argumentación dialéctica, y si no les quedó muy claro, cualquier diálogo de Platón que revisen verán cómo está la discusión ahí. Una persona hace una proposición, el otro le responde, luego le vuelve a contestar, ¿no? Hasta que se llega a una conclusión. Serían estos 2 ejercicios y con eso concluiríamos. Entonces mejor lo dejamos en una semana. Doctor. No, una semana, sí. Entonces, 2 semanas. Yo creo que me Los que van a nos tuvimos ayudar en una mis semana. compañeros. Una semana está bien. Con una semana, por favor. Una semana con la primera propuesta que dijo el maestro. Es que, ¿sabe qué, doctor? Me van a una semana mis porque compañeros. Bueno, a ver. Tomen 2 semanas. A ver, sí, vamos a hacer esto.
Quienes me lo entreguen en una semana, entregan solo el Háganme esquema de cuenta Toulmin, que no y dije quienes se nada. vayan a tomar 2 semanas, entregan los 2 ejercicios. Perfecto. ¿El esquema es sobre el tema que decíamos? Doctor, ¿puede repetir el libro? Se los compartí, lo pueden bajar Está ahí. en el chat, está en el No se chat. ve en el chat. El esquema sobre No el tema está que en el decíamos. chat. El autor es no Manuel está en el Atienza chat. y se Bueno, el llama coordinador lo va a subir, el coordinador. Curso de Argumentación. Ya- Curso de ya Argumentación. Ya está en el chat aún, maestro. Ya me llegó a mí. Sí, está en el Y chat. se los puse a todos y lo pueden descargar. Creo que ya se los compartieron ahí. Si no, el coordinador nos ayuda. ¿Cuál es la Muy bien, pues que estén muy bien, ¿no? Y yo quedo a sus órdenes ahí en el correo. Gracias, Profesor, doctor. el esquema sobre cualquier tema. Doctor, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas Buenas